Comenzamos este tema de la Segunda República, un periodo de solo 5 años, desde 1931 a 1936, pero de una gran trascendencia histórica. Puede ser considerado, de hecho es considerado, pese a sus problemas y las dificultades que tuvo, como el primer régimen verdaderamente democrático de la historia de España. Un régimen que, como se puede apreciar en esta foto, en general fue acogido con gran entusiasmo, pero un régimen que apenas 5 años después de su proclamación pues quedará truncado por un golpe de Estado que dará inicio a la etapa más oscura del siglo XX en España, a la Guerra Civil. Vamos a analizar este periodo viendo, bueno, pues sus objetivos, sus características y también, ¿por qué no?, pues viendo aquellos problemas o aquellas cuestiones que dificultaron pues la estabilización de este régimen republicano. Como decía, cuando se proclama el 14 de abril de 1931, pues fue recibido en general con gran entusiasmo. Se veía la República como el elemento o el modelo político que podía iniciar un periodo de cambio, de modernización de España, que pusiera a España al nivel del resto de países europeos. Sin embargo, como decimos, pues apenas 5 años después se truncaba esta experiencia con el golpe de Estado que daría inicio a la Guerra Civil. Se ha debatido mucho sobre las causas que provocaron este final. Obviamente hay una causa evidente, que es el golpe de Estado, pero se ha tratado de explicar por qué las dificultades por las que atravesó, por qué no se consolidó la democracia en España, o qué dificultades tuvo el régimen republicano para consolidarse. La verdad es que en este sentido pues habría que hacer también un poco de historia comparada. La década de los 30 es una época especialmente difícil para todas las democracias europeas. En Italia hay un régimen fascista. A partir del año 33 en Alemania están los nazis. Incluso Francia tiene un régimen republicano con bastantes dificultades que se plasmarán en la Segunda Guerra Mundial, cuando una parte de los franceses apoyen la invasión nazi, el llamado régimen de Vichy. Es decir, en los años 30 esa ola democratizadora que se había iniciado en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial está en claro retroceso. La mayoría de los países del este viven bajo dictadura, también la vecina Portugal tiene la dictadura de Salazar. Así que es un contexto políticamente muy complejo y económicamente muy complejo, puesto que en la década de los 30 es cuando se dejan sentir las consecuencias de la crisis de 1929. En el caso concreto de España, se trata además de un país poco desarrollado, que tiene poca clase media y unas enormes tensiones sociales que se vienen arrastrando desde hace décadas. Tensiones sociales, pues, de empresarios y patronos con los trabajadores y con los jornaleros. Tensiones a nivel religioso, una España muy religiosa, una España laica y sobre todo anticlerical. Tensiones a nivel de estructura territorial del Estado, los nacionalismos periféricos frente a una visión centralista de España. Es decir, es un país que tiene mucho frente abierto, bastantes complicaciones para asentar un modelo democrático. También se ha señalado, no todos los historiadores, pero muchos historiadores han señalado que quizás uno de los principales debilidades de la República fue el compromiso bastante tibio de los dos grandes partidos de izquierda y derecha, el PSOE y la CEDA respectivamente, con el propio régimen republicano. Iremos viendo todas estas cuestiones a lo largo del tema. Como decía, la Segunda República llega con una gran ilusión, con un amplio apoyo popular en general. Llega como respuesta a una monarquía que está bastante desacreditada. Ya sabéis que Alfonso XIII había apoyado a Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, y con ello prácticamente había atado su futuro político a esta dictadura. Cuando dimite Primo de Rivera en 1930, el rey intenta volver al modelo político de la Restauración, lo que Ortega y Gasset definió como el error Berenguer, es decir, volver como si nada hubiera pasado, volver al modelo del turnismo, como si nada hubiera ocurrido, pero la sociedad había cambiado y políticamente, por ejemplo, la oposición republicana estaba muy fuerte. Se habían unido republicanos de centro, de derecha, de izquierda, nacionalistas y algunos miembros del PSOE en el Pacto de San Sebastián en el verano de 1930, y cuando en este intento por volver a cierta normalidad parlamentaria el gobierno monárquico decide
convocar unas elecciones, se deciden por unas elecciones municipales en las que solo se elijan concejales y alcaldes, pues las consideran las menos peligrosas para ellos, es decir, ahí no va a haber un cambio de gobierno, simplemente va a haber concejales y alcaldes elegidos por el pueblo. En estas elecciones municipales, que hay que recordar que son las primeras que se celebran desde 1923 en España, los republicanos, digamos que las plantean desde una perspectiva plebiscitaria, es decir, plantean que son mucho más, aunque oficialmente solo sean unas elecciones municipales, simbólicamente son mucho más que unas elecciones municipales. Y en caso de que salgan mayoría de concejales republicanos, significará que el pueblo está mandando un mensaje al rey de que prefiere la república a la monarquía. Estas elecciones se celebran el 12 de abril. Los monárquicos ganan en el total de concejales, pero en las ciudades donde la sombra del caciquismo es menor, ya sabéis que el caciquismo rural era un elemento muy importante en el desarrollo de las elecciones y que obviamente manipulaba e influía sobre estos resultados, pues en las ciudades donde es más difícil este control caciquil ganan con bastante claridad los republicanos, ganan en la mayoría de las capitales de provincia y ganan con mucha ventaja en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, etc. Por lo tanto, con estos resultados, el propio monarca y sus colaboradores entienden que la gente prefiere una monarquía. La gente, además, después de conocer estos resultados, se ha lanzado a la calle, como podéis ver en estas imágenes, proclamando y vitoreando a la república. Así que el rey decide, lo tenemos aquí, por ejemplo, cómo lo recogían los medios de aquella época, viva la República Española. En el gran plebiscito todo el mundo entendía que era prácticamente un referéndum sobre la monarquía, aunque fueran unas elecciones municipales. Todo el mundo recoge que el pueblo prefiere una república, y así lo admite el propio Alfonso XIII, que con este texto se despide, no abdica, pero sí se marcha hacia el exilio. Aquí lo veis en su última foto antes de partir, hacia el exilio. Se marcha al exilio y deja vía libre para la proclamación de la Segunda República. Proclamación que tiene lugar, como decimos, el 14 de abril de 1931. Para esta proclamación, o tras esta proclamación, el gobierno que asume el poder, obviamente no es un gobierno que haya sido elegido en la urna, porque las elecciones, como digo, eran puramente municipales. Entonces, quien decide asumir el gobierno son los llamados los firmantes del Pacto de San Sebastián. Se formará de este modo un gobierno provisional, este que veis aquí en la foto, presidido por el personaje que aparece en el centro, Niceto Alcalá Zamora, y con personajes relevantes de la época como Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto o Largo Caballero. Este gobierno provisional, como cualquier gobierno provisional, pues tiene como misión principal, digamos, que conducir el país hasta la convocatoria de unas elecciones que serán a Cortes Constituyentes y que establecerán ya de por sí, ya sí, un gobierno elegido en la urna y unas Cortes que se encargarán de elaborar una constitución que dé forma a este nuevo régimen. Pese a ello, las enormes ansias de reforma, la situación que vivía el país, provoca que en estos meses del gobierno provisional el propio gobierno provisional ya comience reformas en el ámbito laboral, en el ámbito militar, en el ámbito agrario, para intentar, pues bueno, dar respuesta a las demandas de gran parte de la población. También tendrá, estaba por aquí, también tendrá que hacer frente a los primeros problemas ya desde el inicio. Tanto desde la izquierda, la CNT, los anarquistas, inician una campaña de huelga, digamos que pidiendo una mayor celeridad en la reforma, mientras que en el sector conservador pues habrá enfrentamientos con la Iglesia, que se mostrará claramente contraria a la República, y volverá a aflorar ese viejo anticlericalismo con episodios de quema de conventos y de iglesias en mayo de 1931. Finalmente, en junio de 1931, el 28 de junio de 1931, se celebran elecciones
que darán la mayoría a la coalición republicano-socialista, en la que se integran todos los firmantes del Pacto de San Sebastián, desde los radicales, ahí que veis en verde, hacia la izquierda. Es ganada claramente por esa coalición, siendo el partido más votado el Partido Socialista. Estas elecciones, aquí tenéis algunos enlaces a cuadros, resúmenes con los partidos políticos y sus tendencias ideológicas. También tenéis un cuadro con los distintos gobiernos que hubo en la República. No es necesario aprendérselo, sí echarle un vistazo a los partidos políticos. Decía que estas cortes salidas de la elección de junio de 1931 tienen una misión fundamental, y es elaborar una constitución que, digamos, siente las bases del nuevo régimen republicano. Será una constitución claramente de izquierda, donde se recoge la soberanía popular, donde se recoge el sufragio universal, tanto masculino como femenino. Habrá un agrio debate sobre esta cuestión del sufragio femenino, pero finalmente se impondrán las tesis defendidas por Clara Campoamor, partidaria de dar el sufragio a las mujeres. Digo que será un debate muy complejo, en el que la izquierda, en principio, partidaria de dar mayor visibilidad pública y derecho a las mujeres, es reacia, muchos de izquierda son reacios a darle el voto a la mujer porque consideran que va a beneficiar a la derecha, porque están más influidas por la Iglesia, mientras que la derecha es al contrario. Ideológicamente no son muy partidarios de esa vida pública ni esos derechos para las mujeres, pero consideran que les puede beneficiar. Así que las votaciones sobre el sufragio, sobre si se aprueba el sufragio femenino o no, serán bastante complejas, con partidos que incluso dentro de un mismo partido hay distintos votos en un sentido y en otro. En cuanto a la estructura del Estado, pues división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo con una sola cámara, el Congreso de los Diputados, y el ejecutivo con dos grandes figuras: el presidente de la República, jefe de Estado, la gran figura simbólica, pero con escasos poderes, aunque algunos muy importantes, como la capacidad de disolver las Cortes y de nombrar al jefe de gobierno o presidente del gobierno. Jefe de gobierno o presidente del gobierno sí será el que, digamos, dirija el Estado. Se recogerán amplísimos derechos y libertades. La Constitución hasta ese momento, que el mayor número de derechos y libertades de todo tipo recoge, incluido la libertad religiosa. España se convierte en un Estado laico y se otorga la posibilidad a que las provincias se reúnan y formen autonomías y creen su propio estatuto de autonomía.